Muy buenas tardes. Hoy, sábado 11 de abril, me ha tocado el honor y la tremenda responsabilidad de poder compartir con ustedes un mensaje de las Escrituras que sin duda tiene relación con este fin de semana, que para el mundo secular lo ha denominado fin de semana santo. La verdad es que para nosotros, la Iglesia cristiana, particularmente Unión Iglesia del Señor y todos sus miembros, que participamos activamente en nuestra congregación, para nosotros la vida en Cristo, y celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor los 365 días del año. Sin embargo, debo hacer un énfasis en que hoy, día sábado, vamos a compartir una porción de las Escrituras que guarda relación con el sufrimiento que nuestro Salvador, Jesucristo, vivió en Getsemaní. Por tanto, quisiera que pudiéramos leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 36 al 46. Son 10 versículos, pero vamos a leerlos entrecortados. Leo para atención de ustedes, y si alguno quiere acompañarme, puede abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Leo en el nombre de Jesús. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró, ponga atención, por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta porción de las Escrituras nos tiene que llamar a la reflexión. Son hermosos pasajes donde el Señor nos enseña y nos va a recordar en esta tarde los padecimientos de Jesús. ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cuál es el significado de este lugar para el mundo creyente? Utilizaremos, por lo tanto, este texto bíblico para enfatizar un poco acerca del sufrimiento de Cristo en Getsemaní, llamado también el sufrimiento del alma. Sucedió muy tarde, después de la última cena, y el jueves, casi a la medianoche, Jesús llega a este lugar, como decía su escritura, junto al apóstol San Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Veamos, en primer lugar, qué significa esta palabra Getsemaní. Marcos, capítulo 14, versículo 32, lo define y dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Lucas también relata este hecho, diciendo: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también
le siguieron. También el evangelista Juan, en el capítulo 18, versos 1 y 2, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que les entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Si analizamos las tres miradas de los evangelistas, más Mateo, nos damos cuenta que era un lugar que Jesús conocía en gran manera. Pero ¿qué significa esta palabra? Veámosla en el griego. Esta palabra es Getsemané, que significa prensa de aceite, molino de aceite, lugar de aceite. Quedaba en el lugar de los olivos, al pie, frente a Jerusalén, a 1 kilómetro aproximadamente de Jerusalén, cruzando el torrente de Cedrón, dice Juan. Era un huerto, jardín o bosque de olivos. Allí se hallaba una antelación para extraer el aceite de esa planta. Manchaban la aceituna para sacarle el aceite. Se exprimía en cierto sentido. Allí Dios, el Dios Padre, prensó, procesó, machacó, exprimió a Jesús para que saliera aceite nuevo, ese aceite espiritual que luego fue vertido en todos los creyentes, en su vida, en la mía. Getsemaní, donde sufrió la agonía interior. Lucas 22:44 nos dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su lucha con su yo, el conflicto entre su carne y el espíritu. El incidente más conmovedor de toda la dolorosa historia de sus padecimientos. Fue testigo de su tristeza, angustia y lágrimas. Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Allí tuvo el sufrimiento, vio a la crucifixión por los pecados del mundo. En Getsemaní, amada iglesia, Jesús crucificó sus emociones, su yo y pretensiones personales. Allí peleó con los poderes de las tinieblas y venció, experimentó los sufrimientos del alma. Mateo nos dice que entonces Jesús les dijo: mi alma estaba muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. En la cruz fueron corporales y físicos. Su agonía se debió porque todo el peso del pecado de la humanidad fue puesto en él y lo llevaría en su propio cuerpo a la cruz por la mañana. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando Dios puso nuestros pecados, su mente casi se quebrantó y la sangre brotó libremente de los poros de su piel. Jesús experimentó horror tremendo cuando nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo esa hermosa noche. Su agonía y su oración intensa fue tan abrumadora que grandes gotas de sudor como sangre brotaban de su piel, dice el evangelista, y fue necesario que un ángel del cielo lo visitara y lo fortaleciera. Este relato lo hace Lucas en el capítulo 22 de su evangelio, versículo 39 y 44, y dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su dolor y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Getsemaní
su lugar favorito para descansar al aire libre. Juan nos dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Allí el Mesías tuvo su última oración en privado. Los discípulos lo conocían, por eso se le facilitó a Judas encontrarlo para entregarlo. Y Jesús lo escogió para facilitar también su entrega. Jesús lo conocía todo. En su providencia determinó el momento exacto en que Judas lo debía entregar. Jesús lo frecuentaba de manera frecuente. Era una propiedad privada prácticamente. Allí pasó sus últimos momentos antes de morir y para estar a solas con su Padre. Como segunda cosa, respecto a Getsemaní, veamos el estado de ánimo en que se encontraba Cristo en ese lugar. Su alma estaba muy triste, nos dice Mateo. Lo leo, versículo 37 y 38. Hay dos palabras que quisiera expresarlas y explicarlas. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entristecerse proviene del griego lupeo, que significa o nos da la intención de una persona que se aflige, que está triste, que está angustiada, está contristada, siente una molestia, un dolor, afectado con una tristeza profunda. Luego, el versículo 39, Jesús dice que estaba muy triste. Esa palabra muy triste viene del griego perilupos, que implica una perturbación intensa, sentirse perturbado interiormente, una inquietud profunda, una depresión, afligirse todos alrededor, intensamente triste, entristecerse demasiado, en demasía, una molestia, un dolor, una tristeza grande de muerte, una angustia, una adversidad, tribulación, sufrimiento, padecimiento, una tristeza de muerte. Su alma abrumaba por la tristeza, o rodeada de tristeza hasta la muerte. Era una tristeza superlativa, a un extremo que podía prácticamente matarle o que ningún hombre común y corriente podía soportar. También Jesús manifestó la angustia en gran manera. El versículo 37 nos dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esa palabra angustiarse la buscamos en el diccionario del griego, es la palabra ademoneo, que implica, la define el autor como afligir, estar triste, contristar, molestia, dolor, estar harto para hacer algo, estar angustiado gravemente, sufrimiento, adversidad, calamidad. Pero también Cristo sintió agonía. Lucas 22:44 nos dice que estando en agonía oraba más intensamente, del griego agón, que significa un conflicto, contender batallas, pelear, luchar, ardientemente agonizando, la palabra usada en las Olimpiadas. Se usa esta palabra en las Olimpiadas, cuando el atleta que llegaba arrastrándose, agonizando, y también el boxeador, aunque sangrando, seguía defendiéndose. Quizás muchas escenas hemos visto en las redes sociales cuando hay atletas que llegan agonizando. De esa misma manera se encontraba Cristo, estaba en agonía, por eso oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. También tiene la connotación, esta palabra, de tensión, agitación, presión, consternación, una consternación grande, la misma sensación que sintió cuando vio a María llorar por la muerte de su hermano Lázaro. Ansiedad, angustia en gran manera, contender con un adversario, sufriendo mucho, gran sufrimiento, angustia. Amados, no era sufrimiento físico, ni corporal, ni externo, sino era un sufrimiento del alma y en todo su ser, porque Cristo sabía que al día siguiente iba a ser azotado, iba a ser despreciado y el dolor más grande, que iba a ser alejado de la presencia de su Padre.
Y sobre él sabía que iba a cargar los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos. Era como un peso de plomo que lo abrumaba. Tristeza mortal, un espíritu atribulado, congoja extrema que ningún ser humano podía soportar ni morir. Y es cumplimiento de lo escrito por el profeta Isaías. El profeta Isaías en su capítulo 53, el verso 3 dice, y quizás muchos de ustedes lo conocen: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nunca antes había sufrido tal emoción o conmoción. Así empezaron los sufrimientos del alma. Era la primera etapa del dolor, era la primera etapa que Cristo debía pasar en esta tierra. Pero Cristo, como tercera cosa, a pesar de toda la situación que estaba viviendo, Él nos enseña que la oración frente a nuestro Getsemaní debe tener un significado especial. Muy a pesar de su tristeza, el versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, y quedaos aquí y velad conmigo. La tristeza, amados, no debe convertirse en obstáculo ni enemigo de la oración. Santiago 5:13 nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Sin embargo, los discípulos se dejaron vencer por la tristeza en vez de orar, como Jesús se los pidió. Y quizás muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud que frente a las circunstancias de la vida, frente a los dolores, frente a la adversidad, bajamos la guardia. Pero Cristo nos enseña que frente a la tristeza, frente a la angustia, frente a la desesperación, Él oraba de manera intensa. Él oraba de manera tal que nos enseña que la única forma de pasar nuestro Getsemaní es depender la oración, es entregarle al Señor en oración nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras familias. También Cristo se postró o se arrodilló. El versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Recordemos que hacía poco que Jesús había orado por sus discípulos con los ojos al cielo, ahí en Juan capítulo 17. Sin embargo, ahora lo hace por sí mismo, pero postrado de rodillas, experimentando la inmensa agonía y su humildad en oración. De rodillas, sin duda, es mejor. De rodillas se ganan las batallas más increíbles, se ganan las victorias más increíbles, aquellas que en la vida física son imposibles, pero en la oración, cuando oramos intensamente, sentimos su presencia, sentimos la victoria, sentimos que Dios está de nuestro lado. Jesús oró intensamente. Lucas relata este hecho, 22:44 de su Evangelio. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una oración intensa, con intención, sin cesar, ferviente, con fervor, con mucho más fervor o en aumento. Y eso que estaba muy triste, recuerden, estaba muy triste, dice la palabra. Él estaba angustiado en gran manera y siendo procesado en gran manera en Getsemaní. Santiago 5:13, lo leíamos: si está alguno entre vosotros afligidos, haga oración. Amados, la oración nunca está fuera de sazón, y cuanto más agudo el problema, más ferviente, intensa y frecuente debe ser su oración. Fue tan intensa la oración de Jesús en Getsemaní que su sudor era como grandes gotas de agua, dice el evangelista Lucas. Científicamente y médicamente se trata de un fenómeno comprobado por la ciencia, indudablemente. Muy rara es un fenómeno muy raro. Se forma por un exceso de estrés máximo, una tensión al extremo,
una sensibilidad o en casos de extrema angustia, y es producida mayormente en aquellos que saben que les espera algo grave, como por ejemplo la muerte. Y en este caso Jesús sabía el dolor intenso físico que iba a experimentar al día siguiente. Jesús sabía el dolor, los azotes, sabía que le iban a poner una corona de espina, sabía que lo iban a traspasar, sabía que lo iban a crucificar, pero Él de manera grandiosa venció en la cruz. Pero en ese momento, en esa noche en Getsemaní, Cristo empezó a sudar grandes gotas de sangre. La presión arterial es tan grande que logra la ruptura de los vasos capilares, mezclándose con las glándulas sudoríparas. Es una mezcla real de sangre y sudor, amados, logrando así una especie de sudoración sanguínea, llamada por los científicos como hematoidosis. Es una descripción de la intensa agonía de Jesús. Esta sangre mezclada con su sudor eran las primicias de su sangre que en el Calvario iba a derramar para pagar por nuestros pecados. La humanidad de Cristo comenzó en Getsemaní a experimentar que era solo la sangre lo que podía tratar, expiar y cubrir para siempre nuestros pecados. También en Getsemaní, Cristo se fortaleció mucho. Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué implica aquello? Que el ángel lo vigorizó, le dio fuerza, le dio energía, fortaleza, lo conforta. Le dio un llamamiento a brindar ayuda, consuelo, le dio ánimo. Y sobre todo es una presencia muy fortificante, le hace fuerte. Significa entonces que su oración en Getsemaní lo sostuvo a lo largo de todos los acontecimientos de la cruz. Cristo llegó fortalecido a la cruz, pero porque el ángel lo fortaleció, pero previo a ello hubo una oración incesante, de rodillas, postrado. De esa misma manera nosotros, para salir de nuestro Getsemaní fortalecidos, debemos orar intensamente, cada vez que sintamos dolor, cada vez que sintamos angustia, cada vez que sintamos que nuestras fuerzas están desvanecidas, cada vez que el dolor, que la angustia, que los problemas, que las dificultades nos agobian, debemos doblar nuestras rodillas y tal como el Maestro lo hizo para salir fortalecidos del Getsemaní, de su Getsemaní, debemos orar intensamente. Cristo con ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto nos habla, amados en Cristo, también de la agonía e intensidad de Cristo en la oración. No fue una oración seca, sino mezclada con lágrimas, un corazón quebrantado, sensible y tierno de Jesús. Era un llanto a grito pelado en cierto sentido. Hay referencias bíblicas a esta extrema, a este clamor, a esta súplica, a estas lágrimas. Si quiere anotarlo, Lucas 19:41, Juan 11:35 y Hebreos 5:7, que ya lo leímos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Vamos acercándonos a Dios con un corazón de carne, tierno, sensible, quebrantado. La oración liquida. A veces nos llegamos a Dios con un corazón duro e insensible. Por eso es necesario, amados, hacer un trasplante de corazón espiritual. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Eso es lo que Dios quiere poner en usted, un corazón, un trasplante de corazón. Ser sensible a la voz, que Dios lo quebrante en su Getsemaní. Que en cierta manera, para acercarnos a Cristo con un corazón contrito y humillado, de tal manera que el Maestro se goce, se glorifica a través de su soberanía en sus dificultades, en sus problemas. También Cristo tuvo un oído
tuvo oído con su temor. Dice Hebreos 5:7, al final del pasaje, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Primero vio la respuesta del Padre al ser fortalecido por el ángel. Fue salvado de la muerte mediante su resurrección. No lo dejó en el sepulcro. A esto se refiere. Dios Padre lo escuchó por el temor reverente de su Hijo. La palabra reverente implica pavor, precaución, obediencia, humildad, reverencia y sumisión. Una sumisión respetuosa o reverente sumisión a la voluntad de su Padre, de Dios. Recuerden, 3 veces oró Jesús en Getsemaní para que no beber esa copa, ese trago amargo. Pero en las 3 veces Jesús le dijo que se haga su voluntad, Padre mío. Había un reverente, había una precaución, había una obediencia a su Padre, había humildad, había reverencia, había una sumisión respetuosa, una reverente sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cuál era el contenido de la oración de Jesús? Ojo, se dirige al Padre Celestial con una exclamación angustiosa: Padre mío. Todavía podía ver a través de ella a Dios como Padre, aunque la nube era espesa y densa. Así confirmó que Dios era su Padre Celestial y Él era su Hijo. Tanto así que el Padre lo fortaleció y lo escuchó. Sin embargo, en la cruz ocurre algo que nos tiene que llamar la atención. En la cruz el Padre lo abandonó por el pecado de la humanidad que llevó sobre sus hombros. Dios no tolera el pecado. Dios no podemos jugar con el pecado, porque el precio que pagó Cristo en la cruz fue un precio que nadie podía pagar. Sin embargo, muchas veces nosotros, de manera muy liviana, actuamos de manera inconsciente con el pecado. Abrazamos muchas veces el pecado. No vivimos en santidad y no nos damos cuenta que ese sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz significaba el perdón de nuestros pecados. Dejó su sacrificio a la voluntad del Padre. Le dice en el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algunos piensan, ¿cierto?, que Jesús estaba pidiéndole otra opción, otro medio de salvación a la humanidad o ser liberados de la cruz. Sin embargo, debemos ser enfáticos en exclamar con absoluta certeza que Jesús estaba en tal estado de shock ahí en Getsemaní, que estaba a punto de morir ahí mismo en el huerto. Y Jesús oró por la liberación de la muerte en el huerto para poder cumplir su propósito en la cruz. Recuerden, Jesús oraba para que la copa de la muerte lo pasara de largo esa noche, para él poder vivir, para morir en la cruz al día siguiente. Lo cierto es que Jesús cumplió con la misión del Padre, muriendo en la cruz para perdón y salvación de nuestros pecados. Dice el autor de Hebreos, capítulo 9, verso 11. Él exclamaba en ese huerto, Abba Padre. Marcos 14:36 nos dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Era una palabra aramea que traduce como papito, padre mío, mi padre o papá, y expresaba una relación muy especial e íntima con Dios, Padre, y sus hijos, con un cariño especial, una comunión estrecha, una relación única y confianza del Hijo con el Padre. Era el término tierno y afectuoso de Jesús hacia su Padre, aunque raras veces se usaba para referirse a Dios, y menos en oración como Jesús lo hizo. Esta misma palabra usa el apóstol San Pablo en Romanos 8:15, cuando dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pues bien, amados hermanos en Cristo, amada Iglesia, Unión Iglesia del Señor, a manera de conclusión, en Getsemaní empezaron sus sufrimientos anticipados. Esa misma noche, el día jueves, lo arrestaron.
Al día siguiente, el día viernes, los juicios religiosos y civiles sobre él. El mismo día viernes lo crucificaron. En Getsemaní fue el sufrimiento psicológico, sentimental, emocional, espiritual. Aquí fue tentado por última vez. Recordemos que después que Cristo venció la tentación del desierto, el diablo se apartó de él por un poco de tiempo, dice Lucas. Ahora, en Getsemaní, fue su último ataque. Él lo quería ver debilitado, hacer que él huyera, no acatara ni aceptara la voluntad de su Padre. Fue el mayor ataque, pero fue un ataque fallido. Mateos 26, 39 al 42 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración, amados, intensa, fue el arma espiritual para vencer esa tentación. Para terminar, una ilustración. Con el fin de aliviar, amados, el dolor, con frecuencia se recetan analgésicos. Esta palabra, de hecho, significa un supresor de dolor. Pero los analgésicos, como todos los demás remedios terrenales, son frecuentemente infieles a su hermoso nombre. Sin embargo, el analgésico todopoderoso, el analgésico divino, infalible para los males de este mundo y los pecados del alma humana, es el Evangelio de Jesucristo, es el poder sanador y aliviador de Dios para cada creyente. De tal manera que el ejemplo que Dios nos entrega, que cada uno de nosotros debemos pasar por el huerto de Getsemaní. ¿Está pasando usted en este momento su huerto de Getsemaní? Pues bien, si es así, ya sabe, para salir fortalecidos, para salir victorioso, usted debe doblar sus rodillas, debe orar intensamente, de tal manera que el día siguiente usted va a sentir su victoria, usted va a sentir el alivio, usted va a sentir que va a venir un ángel del cielo y que le va a fortalecer, que va a venir Cristo, le va a fortalecer, que va a estar el Espíritu Santo en usted, que le va a fortalecer, y usted va a decir, oh, Abba Padre, Papito, amado mío, hasta aquí me has ayudado. Los acontecimientos, amada iglesia, que ocurrieron en el huerto de Getsemaní han repercutido a través de los siglos. La pasión que Jesús demostró en esa noche memorable ha sido representada en música, libros, películas a lo largo de los siglos. Desde el siglo XVI, cuando Bach escribió dos magníficos oratorias basados en los relatos de los evangelios de Mateo y Juan, hasta el día de hoy, con la película La Pasión de Cristo, la historia de esta noche extraordinaria se ha contado una y otra vez. Incluso nuestro lenguaje se ha visto afectado por estos acontecimientos, dándonos frases tales como «Quien ayer mata, ayer muere». El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sudando gota de sangre. Por supuesto, el efecto más importante de esta noche fue la voluntad de nuestro Salvador al morir en la cruz en nuestro lugar para pagar el castigo por nuestros pecados. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice el apóstol en 2 Corintios 5:21. Este es el Evangelio de Jesucristo. Muy buenas noches. Que Dios le bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar.
En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas.